Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Damián y formo parte del cuerpo de asesores técnicos del Consejo Profesional. Quiero agradecerles en primer lugar a las autoridades del Consejo por brindarnos este espacio de exposición y a mis compañeros del equipo contable que colaboraron conmigo para esta charla que vamos a ver hoy. Bueno, en esta ocasión la idea es poder revisar todas aquellas cuestiones contables que tienen que ver con el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, o más conocido como ATP. Vamos entonces a comenzar con la charla. Bueno, como les decía, la idea es estudiar y analizar el tratamiento contable del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, ATP, desde un punto de vista teórico y práctico. Para eso vamos a comenzar realizando un breve análisis del contexto en el cual nos encontramos y cuáles son las principales características que tiene este programa. Luego vamos a enfocarnos en el tratamiento contable de los subsidios, vamos a ver cuál es el marco normativo nacional e internacional y por último vamos a ver cómo, por medio de un caso práctico, vamos a ver cómo se debería registrar y exponer en los estados contables el beneficio del salario complementario. En el ejemplo que vamos a ver del caso práctico también se incluye un modelo de nota que puede llegar a ser muy útil para la exposición. Recuerden que todo este material lo van a poder descargar luego de la página del Consejo. En relación al modelo de nota, lo voy a subir en un archivo Word aparte del archivo de la presentación para que puedan descargar y utilizarlo, ¿no? Adaptarlo a otros casos ya directamente desde ese archivo. También voy a incluir en un archivo aparte todos los cálculos auxiliares que tienen que ver con el caso práctico que por una cuestión de simplificación no se encuentran en esta charla. Muy bien, entonces, habiendo realizado todas estas aclaraciones, comencemos con la introducción. Bueno, como sabemos, nos encontramos viviendo una pandemia por coronavirus que comenzó a finales del año 2019, ¿no? Y que para combatirla, la pandemia obligó a que muchos países tomen medidas de aislamiento y cierres de actividades que generaron una caída en el nivel de actividades, de ventas de muchas empresas y de personas, ¿no? Para dar respuesta al impacto económico que ocasionó la pandemia, muchos países
implementaron todas estas medidas con el objetivo de ayudar a las empresas y a las personas que vieron afectadas sus actividades a causa de la pandemia, ¿no? En este sentido, los gobiernos han otorgado diferentes tipos de subsidios, subvenciones, ayudas económicas, como por ejemplo el otorgamiento de préstamos a tasas bajas, el diferimiento a la suspensión del pago de determinados impuestos, el otorgamiento de moratorias o planes de pago sin intereses y cualquier otro tipo de ayuda estatal. En nuestro país, por medio del decreto 332, el Gobierno Nacional creó el Programa de Asistencia de Emergencia del Trabajo y la Producción, ATP, para asistir a las personas y a las empresas afectadas por la crisis sanitaria. ¿Cuáles son las principales características de este programa? Bueno, básicamente se encuentra dirigido a empresas, trabajadores autónomos y monotributistas e incluye una serie de beneficios entre los que podemos encontrar la postergación o la reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales. ¿Está bien? Es la postergación o la reducción. Ahí la empresa puede adquirir uno de esos dos beneficios. También puede adquirir el beneficio del salario complementario, ¿no? Que el salario complementario es una suma que paga ANSES a los trabajadores en relación de dependencia cuando sus empleadores cumplan con las condiciones para ingresar al programa, ¿no? Esta suma equivale al 50% del salario neto del trabajador, por lo que el empleador debe abonar el saldo restante, ¿no? Para este caso, entonces, el programa explica que los empleadores que soliciten el pago del salario complementario asumen ciertas obligaciones, como por ejemplo no poder distribuir utilidades durante un determinado tiempo y no poder comprar títulos, acciones y algunas otras obligaciones más que se especifican en el programa. Luego tenemos los créditos a tasa cero, es decir, con un subsidio del 100% del costo financiero total. Y por último, las prestaciones por desempleo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, para obtener los primeros tres beneficios que mencionamos anteriormente, los solicitantes deben demostrar que su actividad económica fue afectada en forma crítica por la pandemia, deben tener una cantidad relevante de trabajadores contagiados por coronavirus o en aislamiento obligatorio y sufrir una sustancial reducción en el nivel de facturación. Aquellas personas que realizan actividades o servicios declarados como esenciales se encuentran excluidos de los beneficios de este programa, aunque pueden presentar una solicitud ante el Comité de Evaluación y Monitoreo del programa y este va a evaluar ese pedido. Todos estos beneficios se deben solicitar por medio del sitio web de la AFIP. En el caso del salario complementario, se debe adjuntar la nómina del personal de la empresa y un detalle en relación a las ventas del empleador. Bueno, como les decía entonces al comienzo de la charla, la idea es que podamos enfocarnos en el tratamiento contable, por lo que les dejo en la pantalla el sitio web donde pueden consultar más información sobre el programa y además recuerden que cuentan con el servicio de asesoramiento del consejo en el área laboral para despejar cualquier tipo de duda más específica relacionada con este programa. Ahora entonces sí, pasemos al tratamiento contable de los subsidios. Bueno, con excepción a la resolución técnica 22, que es la norma sobre actividad agropecuaria, nuestras normas contables profesionales no brindan un tratamiento específico para los subsidios. ¿Cómo debemos actuar entonces en estos casos? Bueno, la RT 17 en su sección 9 sobre cuestiones no previstas indica que aquellos temas que no cuenten con un criterio de medición en particular deben resolverse por quienes tienen la responsabilidad legal de la emisión de los estados contables aplicando las normas que establece la resolución 17 y un orden de prioridad que se establece en la sección 9, ¿no? ¿Cómo es este orden? Bueno, primero, dice la norma, tenemos que revisar los conceptos de la RT 17 y otras normas contables emitidas por la Federación que traten cuestiones similares, ¿no? Aclara la norma con excepción a las NIF y a las NIF para las pymes. Si no encontramos normas similares, bueno, debemos recurrir a la sección 4 de la RT 17 que trata temas de medición en general. Y por último, si tampoco encontramos conceptos allí,
debemos recurrir al marco conceptual de nuestras normas contables profesionales, que es la resolución técnica número 16. En caso que continuemos sin poder resolver el asunto, dice la norma, entonces ahí sí se podrán considerar reglas o conceptos de la NIF y en última instancia pronunciamientos contables emitidos por otros organismos que tengan un marco conceptual similar. Por supuesto que la norma aclara que se debe exponer por nota cuál es la norma que aplicó el ente, la fuente utilizada y los fundamentos tenidos en cuenta para su elección. Todo esto entonces se tiene que explicar y revelar por nota. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, siguiendo este orden de prioridad que establece la resolución técnica 17 en las cuestiones no previstas, lo primero que tenemos que hacer entonces es ver los requerimientos de la RT 17 y otras normas contables similares emitidas por la Federación, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero que hacemos es revisar normas contables similares y aparece la resolución técnica número 22 que da una definición sobre los subsidios estatales, pero esta norma está relacionada, como dijimos anteriormente, a activos biológicos y actividad agropecuaria. Bueno, ¿qué me dice la resolución técnica 22? Bueno, cuando la ayuda estatal no se encuentre sujeta al cumplimiento de condiciones futuras, entonces se tiene que reconocer en el resultado del periodo solo cuando dicho subsidio se convierta en exigible y su percepción sea altamente probable. En cambio, los subsidios relacionados al cumplimiento futuro se reconocerán cuando se hayan cumplido las condiciones requeridas y su percepción sea altamente probable. Esta entonces es la única referencia al tema subsidios que tenemos en nuestras normas contables y está destinada exclusivamente a los activos biológicos en empresas que desarrollan una actividad agropecuaria. ¿Qué hacemos entonces para otros casos? Bueno, debemos entonces continuar estudiando y revisando el orden establecido en la RT 17, ¿no? Y allí entonces lo que tenemos que hacer es, según este orden, recurrir a las normas internacionales de información financiera. Dentro del universo de las NIF, la contabilización de las subvenciones se encuentra prevista en la norma internacional de contabilidad número 20, ¿no? Es decir, la NIC 20, vamos a encontrar que se define a las subvenciones como toda ayuda gubernamental en forma de transferencia de recursos a una entidad a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones. Esta definición entonces podríamos decir que cumple con las características de los beneficios del programa ATP porque, por ejemplo, en el caso del salario complementario, tenemos una transferencia de recursos del Estado a cambio de que las empresas cumplan con ciertas condiciones como explicamos, ¿no? El hecho de no poder distribuir utilidades durante un periodo de tiempo. En cuanto a la contabilización, la NIC distingue dos métodos de registración, uno es el del capital y el otro es el de la renta, ¿no? Aunque el criterio general es por la doctrina contable, por el marco internacional, por lo general se reconoce a las subvenciones como un ingreso dentro de los periodos apropiados, es decir que se aplica el método de la renta. También entonces vamos a encontrar en esta norma diferentes tipos de subvenciones. Tenemos aquellas que están relacionadas con activos o de capital, dice la norma, que están orientadas a ayudar a financiar la adquisición o construcción de activos, es decir, que requieren un proceso de inversión, y aquellas relacionadas con ingresos, que son las que no exigen inversiones por parte de la empresa, sino que están asociadas con sus ingresos y tienden a compensar gastos o pérdidas ya incurridos o prestar apoyo financiero inmediato a la entidad, ¿no? En estos casos se reconocen como ingresos del periodo en que se convierta exigible, ¿no? Este entonces también sería el caso del programa ATP. En relación a la exposición de las subvenciones, de acuerdo a las subvenciones de ingresos, ¿no? Entonces la norma ahí me indica que pueden presentarse como un ingreso dentro del periodo, dentro del estado de resultado integral, ya sea de forma separada o como otros ingresos. ¿Está bien? También nos da una alternativa que pueden aparecer como deducciones de los gastos con los que se relacionan.
Por último, la norma nos da o nos indica cuál es toda la información que hay que revelar por medio de notas, como ser las políticas contables que se adoptaron, cuáles fueron los métodos de presentación y todo tipo de información relacionada que lo vamos a incluir por nota. Muy bien, en resumen, entonces, ¿cómo clasificamos a los beneficios del programa ATP? Bueno, estos beneficios, como por ejemplo el salario complementario, es un subsidio para compensar pérdidas o gastos ya incurridos y con el objetivo de asistir a las empresas en forma inmediata por la crisis generada por el coronavirus. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Bueno, ahí tenemos dos alternativas, ¿no? Lo podemos reconocer como un ingreso del periodo, que el beneficio es recibido mediante una cuenta específica de resultado positivo que, por ejemplo, podría denominarse subsidio decreto 332 ATP o alguna otra cuenta similar. Y la otra alternativa es deducir el gasto de la cuenta sueldos. ¿Cómo es la exposición? Bueno, en función de la alternativa elegida se podrá exponer dentro del rubro otros ingresos o en el cuadro de gastos, y en cualquiera de las dos opciones se va a explicar por nota toda la información relacionada. A ver, entre estas dos alternativas consideramos que la primera opción, es decir, presentarlo en forma separada, es la más recomendable, dado que permite tener identificado el ingreso ante cualquier cuestión futura que se pueda generar. Por último, en relación a la exposición, es importante entonces resaltar que este beneficio obtenido no representa un resultado extraordinario, dado que se vincula de alguna manera con las operaciones ordinarias del ente y, sobre todo, y lo más importante, que la decisión de solicitarlo o no es propio de cada entidad. Así que entonces, bueno, ahora sí, entonces, habiendo realizado este análisis teórico, vayamos al ejemplo práctico. ¿Cómo es entonces la registración contable de, por ejemplo, el salario complementario? Bueno, acá tenemos el enunciado. El enunciado nos dice que en virtud de la caída que registró en su actividad económica durante el mes de mayo de 2020, la empresa de indumentaria textil SRL, y nos da el número de quit, ha decidido acceder al programa ATP para solicitar el beneficio del salario complementario y la postergación del pago de las contribuciones patronales. En virtud de ello, la entidad ha presentado, por medio del servicio que presenta en su página web AFIP, la nómina de su personal y un detalle del nivel de sus actividades, ¿no? Sus ventas y todo lo que tiene que ver con las actividades de la empresa. ¿Qué dice el enunciado? Bueno, el día 1 de junio, Textil SRL es notificada por AFIP de la aprobación del beneficio que incluye el pago del 50% de las remuneraciones de su personal y la postergación del vencimiento para el pago de las contribuciones patronales al CIPA del periodo de vengados del mes de mayo. Es decir, la empresa obtiene dos beneficios. Además, ANSES informa en su página web que el beneficio por el salario complementario será depositado el día 17 de junio directamente en las cuentas bancarias de sus empleados. De la liquidación de haberes practicadas correspondiente al mes de mayo, surge la siguiente información. Bueno, acá tenemos sueldos brutos del mes de mayo por 300.000 pesos. Nos aclaran que dicho importe es el mismo del mes de marzo del 2020. Las contribuciones patronales son del 24% del sueldo bruto. Los aportes, es decir, los descuentos que se le realizan al empleado, son del 17%. Tenemos el 11% de jubilación, el 3% de obra social y el 3% de la ley 19.032. Tenemos algunas otras aclaraciones, como que nos dicen que no se consideraron los conceptos de RT, seguro obligatorio y las detracciones de los 7.000 y 10.000 pesos previstos en la ley 27.541. Es decir, que solamente se tomaron los aportes y las contribuciones para de alguna manera simplificar el caso y sobre todo enfocarnos en el análisis del mecanismo de la registración. También se aclara que el aguinaldo no está incluido dentro del beneficio ATP. Bueno, por último nos dicen que el día 4 de junio la empresa abona los haberes de mayo mediante una transferencia de fondos, ¿no? Por medio de su cuenta bancaria, y también abona los aportes y las contribuciones. Y el último dato que nos dan es que la fecha de cierre de ejercicio es el 30 de junio del 2020. Bueno, pasemos entonces a la resolución. Acá entonces podemos ver los asientos contables. El primer asiento que tenemos es del día 31 de mayo del 2020, que corresponde al devengamiento de sueldos del mes de mayo, ¿no?
Entonces acá reconocemos primero la pérdida por la cuenta sueldos, que es por el total de los sueldos brutos del mes, que son de 300.000 pesos. Luego registramos las contribuciones por 72.000 pesos, que surgen de aplicar el 24% de las contribuciones al sueldo bruto. Y acreditamos los pasivos, que serían sueldos y jornales a pagar, que suman 249.000 pesos, y las cargas sociales a pagar por la suma de los aportes y las contribuciones. Luego tenemos el asiento contable del día 4 de junio correspondiente al pago de sueldos. En este caso entonces debitamos el pasivo sueldos y jornales a pagar por 124.500, que como podemos ver acá estamos entonces reconociendo la mitad del pasivo porque el 50% no va a abonar ANSES. Entonces la empresa recibió el beneficio del salario complementario y por ese motivo se cancela o se abona la mitad de los sueldos del mes. También tenemos las cargas sociales a pagar, ¿no? Que son esta suma de aportes y contribuciones. En ese caso ahí tenemos una aclaración que como la empresa recibió el beneficio de poder postergar el pago del SIPA, ¿no? Este beneficio entonces incluye el pago de la postergación, que es el 10,77% de 123.000, que era el total de las cargas sociales a pagar. Ese pago entonces lo puede postergar hasta el día 12 de agosto del 2020 según la resolución general de AFIP número 4734. Y después, bueno, acreditamos el banco por la diferencia. Por último, el día 17 de junio tenemos que es el día que ANSES deposita el salario complementario en las cuentas de los empleados. La empresa termina de cancelar el pasivo y reconoce el ingreso por el subsidio recibido. Como estamos viendo acá, el ejercicio nosotros elegimos la alternativa número 1 que daba la norma, que era reconocerlo como un ingreso y tenerlo así. Consideramos que de esa manera lo tenemos mejor identificado. Entonces, ¿cómo sería la exposición en el estado de resultados? Bueno, acá entonces tenemos el estado de resultados. Este estado de resultados se encuentra dentro del anexo de la RT número 9. Como podemos ver, lo exponemos dentro del rubro otros ingresos y egresos. Ahí tenemos la suma de los 124.500 que corresponden al subsidio y lo vamos a explicar por una nota, que este es el modelito que les comentaba al principio, ¿no? Acá tenemos el modelo de nota en donde se hace una descripción del contexto actual y se explica que el ente accedió al programa ATP para hacer frente al pago de las remuneraciones correspondientes al mes de mayo del 2020, ¿no? Y también se dice que, bueno, que en virtud de esto el subsidio se incluyó en el rubro otros ingresos y egresos. Este modelo, entonces, recuerden que después lo voy a subir en un formato Word para que lo puedan descargar y adaptar a sus casos particulares. Muy bien, por último y para finalizar, la última aclaración es que tenemos que tener en cuenta que el enunciado nos decía que la fecha de cierre de ejercicio es el día 30 de junio del 2020. A esa fecha, según las normas contables profesionales vigentes, se encuentra, es obligatorio, la aplicación de la RT6, es decir, ajustar por inflación. Ahora bien, la pregunta es, ¿se ajusta esta partida, este subsidio, se ajusta por inflación? Bueno, en nuestro ejemplo vemos que el subsidio se recibió el día 17 de junio, ¿está bien? Es decir, se recibe en el último mes de cierre del ejercicio económico de la empresa. Entonces, por lo tanto, la partida ya se encuentra en moneda de cierre y no la vamos a reexpresar porque, bueno, el índice sería 1 para ajustarlo. Pero hay que tener cuidado porque si el subsidio se hubiera recibido en otro mes o la fecha del cierre del ejercicio fuera otra, la partida debería ser reexpresada. Bueno, desde ya muchísimas gracias. De esta manera entonces concluye mi exposición. Espero que el material les sea de utilidad. Recuerden que lo pueden descargar de la página del consejo. Les envío mis saludos y bueno, será entonces hasta la próxima. Muchas gracias.